Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Les saludamos desde Medellín, Colombia, y hoy estamos nuevamente conectados a través de nuestras redes sociales que ustedes muy amablemente se han inscrito, han enviado sus comentarios. Muchas gracias a cada uno de ustedes y de la audiencia, de los suscriptores, de los televidentes. Muchas gracias de los patrocinadores. Muchas gracias para cada uno de ustedes y sean todos bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a otro poderoso tema, conferencia que hoy he traído preparado para cada uno de los que amablemente estaban esperando esta emisión. Y vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias en esta hora por tu presencia maravillosa. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, por siempre tu misericordia. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Y te pido que me guíes, Espíritu Santo, me des revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento de tu palabra, que me des palabra profética para emitir en esta hora, que no sean mis opiniones, mis criterios, mi propia inspiración o mi propia palabra, sino que sea tu palabra, y bajo tu guía voy a predicar este mensaje con poder, dunamis, direccionamiento, revelación, ciencia y sabiduría. Gracias, Abba Padre, gracias Señor Yeshua HaMashiach, y gracias Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, en esta hora nuevamente estamos reunidos para este mensaje que había anunciado acerca de cuáles son los verdaderos creyentes o cristianos, y vamos a ver cuatro categorías de cristianos. Antes de iniciar, quiero informarte de un nuevo canal que abrimos hace unos días, exactamente hace unos 5 días abrimos un nuevo canal que se llama UNBJ TV, Manualidades Belleza, en YouTube. Allí estamos con mi hijo Ezequiel Isaya compartiendo diferentes temáticas lúdicas, creatividad. Vamos a tener temas como ya lo expresé en algunas otras predicaciones anteriores. Vamos a tener una sección exclusiva de hogar, home. Vamos a tener temas de arte, casa. Vamos a tener un espacio de inglés práctico, café con Pati Ramos. Vamos a ver temas de psicología para evolucionar toda la parte de la personalidad, superarnos personalmente, emocionalmente y demás. Vamos a hablar también de temas de cocina, recetas, belleza, maquillaje, glamour, imagen, vestuario para el hombre, para la mujer, los accesorios, toda esta parte de la cosmética de la mujer, en el hombre también. Vamos a tener una sección que se llama social noticias o noticias sociales, news. Y vamos a tener también un espacio de entrevistas de invitados en algún momento. Va a ser un canal muy variado. No voy a tratar ahí la parte teológica porque voy a dejar este canal exclusivamente para toda la parte de las conferencias, las teoterapias, todo lo que es la palabra de Dios con mi hijo Ezequiel Isaya. Él va a seguir UNBJ Niños TV con la palabra de Dios, pero en el otro canal UNBJ TV Manualidades Belleza, allí te puedes suscribir para que te lleguen todas estas secciones de diferentes temáticas, y también vamos a tener entonces todos esos espacios. Voy a mirar acá un poco el tema para que no quede nada como fuera de emitir. Entonces en Telegram también estamos en este momento activos. En WhatsApp tenemos también una sección de todo lo que es la parte de los comentarios que nos llegan. Tenemos personal que nos está ayudando con las comunicaciones, con la publicidad, y mucha gente que se ha unido a nuestro ministerio UNBJ de Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, pero también se han unido a este nuevo UNBJ TV Manualidades y Belleza. Este canal va a ser de mucho enriquecimiento personal, de superación personal, de crecimiento personal, de sobre todo cosas prácticas para el hogar, para la casa, para nosotros mismos. Va a ser demasiado divertido. Estoy muy contenta porque Dios ha permitido que cuando doy la palabra
cuando expreso una idea, Dios me da la capacidad, el dunamis de poderla desarrollar y de poderla hacer esta idea realidad, como en este caso. Así que ya tenemos 2 videos que los puedes ver en este momento en YouTube. Uno de ellos es cómo hacer un garaje para los carros. Es una actividad lúdica de mi hijo Ezequiel Isaya, que enseña a los niños cómo hacer un garaje para los carritos. Y yo di otra sección que se llama Home, Hogar, cómo hacer un potente jabón para brillar, desinfectar y aromatizar los pisos de nuestras casas, oficinas y demás lugares. También lo puedes utilizar para todo tipo de aseo para tu casa. Entonces estoy solamente dando una introducción porque como muchos no saben que este canal es nuevo, entonces lo estoy emitiendo. Ahora bien, entonces permíteme presentarme para algunos de ustedes que no me conocen. Mi nombre es Patti Ramos, yo soy conferencista teoterapeuta y predicadora de la palabra de Dios, y estoy aquí para ayudarte a alcanzar el nivel espiritual, la madurez que tú necesitas para ese crecimiento espiritual. Muy bien, ahora sí, arranquemos con el tema que les he propuesto, los verdaderos cristianos, y vamos a ver entonces 4 categorías de cristianos. Vamos a estar basando este mensaje en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8, y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, gracias Abba Padre. Lucas capítulo 8, versículo 4. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. La leemos con tu guianza, Espíritu Santo, y enséñanos a poder discernir y saber interpretar este mensaje. El ejemplo de las semillas. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Versículo 6. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenía agua. Versículo 7. Otras semillas cayeron sobre espinos o entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. Versículo 8. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. 8. Leí desde el 4 hasta el 8 y el título, el ejemplo de las semillas. Vamos hoy a iniciar entonces con este tema de las semillas. Vimos entonces 4 categorías de terrenos y hoy quiero hablar acerca de estos 4 tipos o categorías de cristianos porque el Señor me ha puesto muy profundamente en mi corazón que es necesario que profundicemos en este tema porque hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero que está en alguna de estas 4 categorías, y si tú me escuchas hoy vas a saber en qué categoría estás tú y en qué categoría estoy yo. Entonces, cristiano significa seguidor, cree, apartado y no al pecado, o el cristiano realmente es un seguidor de Cristo, cree en la palabra de Dios, está apartado para un plan que Dios tiene con esa persona y le dice no al pecado. La historia de la higuera. Recordemos que Jesús iba caminando, era un día de mucho sol y en ese momento de ese día tan soleado había un tiempo donde en un momento del camino tuvieron hambre. Y Jesús se detuvo para ver una higuera que estaba por el camino. No era tiempo de dar frutos esa higuera. Pero Jesús tenía mucha hambre en ese momento porque Él era también humano y sentía todo lo que nosotros sentimos. Hambre, sueño, cansancio, dolencias, demás. Y como no encontró nada que comer de ese fruto o de ese árbol, lo maldijo y dijo que maldita eras
o fueras, o que estuviera maldita esa higuera por no tener frutos para dar. Y la gente se quedó extrañada de por qué Jesús maldecía, porque a veces pensamos que nosotros no podemos maldecir, pero realmente hay momentos en que sí podemos maldecir ciertas cosas. Por ejemplo, maldecir el pecado, maldecir una mala relación que no nos trajo sino puras maldiciones. Uno puede maldecir esa relación porque esa relación le trajo una maldición, o sea, cosas solamente malas. Uno puede maldecir, digamos, cualquier palabra que nos hayan lanzado de maldad o de enfermedad o de ruina, de pobreza que nos hayan mandado. Uno puede maldecir esas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas malas que no vienen de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dijo que maldecía esa higuera, los apóstoles se quedaron mirándolo como quien dice, ¿por qué maldices? ¿Por qué? Porque esa higuera debería haber tenido frutos en ese momento para alimentar al maestro y no las tenía. Pero eso tiene otra connotación espiritual, que quiere decir que nosotros los creyentes tenemos que estar dando frutos como cuando se plantan las uvas. Tienen que haber frutos de uvas. ¿Para qué? Para que ese árbol sea fructífero y tenga una misión que cumplir, que es dar un fruto. ¿Cuál es? El que ha sido plantado y que crece para que dé ese fruto. Por ejemplo, naranjas, árbol de naranjas, mangos, fruto de mangos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos todo. Entonces, en la historia de la higuera vemos que Jesús maldijo ese árbol por no tener ese fruto en ese momento. Y vamos a entrar y a profundizar de acuerdo a lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8, porque hay 4 categorías de cristianos, porque se habla del sembrador y la semilla. Entonces, en primer lugar, vamos a entrar ya en lo grueso del tema, que es junto al camino. Junto al camino significa algo superficial, que es algo como de momento, algo que es de paso, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos por una carretera de viaje, no nos paramos en esa carretera, sino que pasamos de largo. Estamos en el camino, pero no nos quedamos dentro del camino, no nos estacionamos realmente en el camino, sino que continuamos hacia nuestro destino. Es lo mismo. Esta parábola dice acá que junto al camino. Dice entonces que aquí comienza la historia donde el Señor explica exactamente de qué se trata esta parte, y la quiero retomar para no dejar duda. Dice que un campesino salió a sembrar trigo. El campesino realmente vendría siendo, en esta versión lenguaje actual que yo estoy leyendo, dice un campesino, pero en otra dice el sembrador. El sembrador es el Señor Jesucristo. El trigo es la palabra de Dios, la comida espiritual. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. O sea, cayeron, el camino viene siendo tu corazón, el corazón. La gente que pasaba por allí las pisoteaba. Es decir, que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, mucha gente comenzó a criticarnos por nosotros tener una alianza con una nueva vida en Jesucristo y haberle entregado nuestro corazón al Señor. Entonces mucha gente, debido a eso, se oponen a nosotros y nos critican por nosotros confiar en la palabra de Dios. Entonces comienzan a pisotear esa palabra dentro del nuevo creyente, porque todo eso tiene una explicación. Lo que pasa es que la Biblia hay que leerla con interpretación y hay que leerla con mucho cuidado y con mucho punto y coma, puntos suspensivos y demás, porque cada una de estas puntuaciones tiene un significado del por qué están ahí. Entonces dice que las pisotearon, y los pájaros, que vienen siendo demonios, y los pájaros se las comían. Entonces es como cuando, digamos, nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo. Tuvimos una lucha con nuestras familias porque muchos de ellos no aceptaron nuestro nuevo caminar en el Señor Jesucristo. El nombre original es Yahshua HaMashiach en hebreo.
pero nosotros lo conocemos como Jesucristo o como Cristo. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, yo recuerdo, mucha gente no estuvo de acuerdo, porque era haber dejado el mundo, el pecado y todas las modas y todas las cosas y vanidades del mundo para seguir un reino diferente, que es el reino del amor, la justicia, la paz, que es muy diferente a las cosas del mundo. Entonces eso se llama un traslado de las tinieblas a la luz. Y cuando yo fui trasladada de las tinieblas a la luz, mucha gente no estuvo de acuerdo, porque yo empecé a seguir al Señor Jesucristo y muchas cosas de mi vida personal comenzaron a cambiar. Y eso ha sido un proceso hasta el día de hoy. Yo estoy predicando aquí este mensaje no porque alguien me dijo predique o porque a mí se me ocurrió la grande idea de predicar, sino porque todo ha sido un llamado y un proceso para llegar a esto. Es decir, a poder estar ya muy posesionada en el ministerio y tener ya una credibilidad a nivel ministerial. Todo eso ha sido un trabajo como cuando el diamante lo cogen en bruto y lo comienzan a moldear para pulirlo y que quede más valioso. Entonces, aquí dice que una siembra en un camino, en un corazón, pero que pasaban personas y pisoteaban, o sea, el pisotear habla sobre el no acuerdo o el desagrado, o que las personas en algún momento criticaron nuestra nueva posición en la vida cristiana y comenzaron a pisotear ese caminar y esa nueva vida en Jesucristo. Y las aves o los demonios, las aves simbolizan demonios que se quieren robar esa semilla que cayó en el corazón, que fue la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer tipo, la primera categoría de cristianos, que son aquellos que reciben la palabra de manera superficial, como por ejemplo cuando alguien nos insiste y nos insiste y nos insiste mucho en la palabra de Dios, y nosotros, como por no dejar, como por quitarnos ya esa persona cansona de encima, le hacemos como que le escuchamos y como que de cierta manera recibimos la palabra de Dios y al Señor Jesucristo, y como que comenzamos una aparente superficial vida cristiana. Pero ¿qué sucede? Que como fue algo superficial, que no tuvo profundidad, que no realmente entró al corazón con convicción, esa palabra se queda ahí como de manera muy, como en el camino. En el camino hay piedras, en el camino hay mugre, en el camino hay cosas, en las calles. Entonces es un corazón que tiene muchas cosas allá adentro, entonces no deja que la palabra de Dios penetre verdaderamente y sinceramente y con convicción y arrepentimiento en el corazón. Entonces, cuando sucede esto, vemos que muchas personas se comienzan a desagradar de nuestro nuevo camino en el Señor, y eso también de alguna manera nos desanima, y lo que hace es que el enemigo utiliza personas que pisoteen esa nueva posición y que de alguna manera nos roben esa primera semilla que fue sembrada superficialmente en nuestro corazón. Entonces es la primera categoría de cristiano, el superficial. La palabra superficial significa por encima, de manera no muy profunda, que no tiene como un arraigo, como una fuerza, sino que es algo por encima. Es como, por ejemplo, cuando vemos que se compran joyas y dice que tiene un baño de oro, pero realmente por dentro el anillo es una lata. Entonces eso se llama un baño de oro superficial, que con los días o con el tiempo se cae y queda la lata. Es exactamente lo mismo que un cristiano superficial. Por encimita parece cristiano, pero por dentro es una lata, es decir, no es realmente revestido. El oro en la Biblia significa la divinidad de Dios. Por eso el oro es tan codiciado, porque significa la naturaleza de Dios, que es valiosa y es un metal. El oro no se corroe, el oro no se oxida, el oro permanece, se mantiene por tiempos y tiempos. Por eso es que en la Biblia se habla de que las calles en el nuevo tiempo que Dios le va a poner al ser humano creyente, a los verdaderos cristianos, que ya lo vamos a mirar, hay una nueva ciudad que se llama la Nueva Jerusalén.
y dice que esa ciudad celestial, cuando hablamos de la palabra celestial estamos hablando del cielo. Esa nueva ciudad celestial está revestida de oro y dice que el mar, que las calles son de oro y que el mar es de cristal, que las puertas son de perlas, o sea, todo lo que son piedras preciosas, los metales costosos que no nos queda fácil a nosotros muchas veces tenerlos, gozarlos y poderlos disfrutar. En el cielo están todos esos metales preciosos. Entonces vemos que el oro es uno de los elementos en la Biblia donde se habla mucho de oro, y que las mesas eran de oro, y que el candelabro era de oro, y que las puertas, porque Dios es la divinidad de Dios, o sea, la naturaleza de Dios es de puro oro finísimo. Todo lo que es de Dios es fino, es valioso, es es de riquezas. Por eso yo no concibo a un cristiano que se crea pobre y que sea pobre, o que, quiero explicar esto, pero no es parte del tema, no me quiero desviar. Nosotros, aunque no poseamos muchas riquezas económicas, nosotros somos muy ricos espiritualmente porque venimos de un linaje de un rey que es el que tiene el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces nosotros, como somos hijas de ese rey, nosotros no somos pobres, porque ya lo expliqué en algunas otras conferencias, la pobreza es mental. Bien, entonces continuamos acá. Digamos que en momentos, en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, hoy estamos hablando acerca de 4 categorías de cristianos y cuáles son los verdaderos cristianos. Gracias, Espíritu Santo. Toma control. Entonces estos cristianos superficiales creen por un tiempito, como te digo, como el baño de oro en el anillo o en la cadena o en cualquier joya, por un momento. Luego se cae el oro y queda la lata, es decir, se cae, como lo vimos acá en esta historia, por un momento, pero después de que vienen las personas y comienzan a juzgarte, a criticarte, a decirte que usted por qué se metió en esa religión, que se embobó, que se volvió tonto, que ahora sí va a chupar medias, que ahora sí lo van a poner a dar el diezmo y la ofrenda, mejor dicho, nos hacen un boicoteo o nos hacen una especie de bullying persecutorio de nuestra vida cristiana, y entonces eso hace que seamos pisoteados en nuestra fe. Fe significa creer, y que de alguna manera los demonios que representan las aves cojan esa semilla que fue plantada de la palabra de Dios. ¿Quién es un cristiano? En primer lugar, un cristiano es una persona que entró a una nueva vida en Jesucristo. Por eso este ministerio se llama Comunidad Cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ. La palabra U significa una nueva vida Jesucristo. Por eso nuestras iniciales son UNBJ, una nueva vida Jesucristo. TV, televisión. Entonces, cuando hacemos esa oración de fe, que yo recuerdo que cuando a mí me testificaron, me hablaron de la palabra de Dios, me hablaron de Jesucristo, yo necesitaba la presencia de Dios porque yo lo buscaba, pero de manera católica. Yo no era cristiana, desde niña yo lo buscaba, pero yo no lo conocía. Yo lo vine a conocer como a la adolescencia, que ya lo he explicado en algunos de mis testimonios. Entonces en Romanos capítulo 10, en el versículo 8, mira lo que dice: todos pueden ser salvos, es el título. Comienza desde el 5, pero voy a leer desde el 8. Más bien, la Biblia dice, no es Pati Ramos la que dice no, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Mira la boca y mira el corazón. Aquí cerquita, dice está cerca de tu boca el corazón. Dice, y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Confiar es creer. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor es el Rey, Jesús significa el Salvador. Si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Eso se llama todos pueden ser salvos. Esta oración yo la hice
cuando uno hace esta oración se llama la oración de arrepentimiento, que es cuando uno confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús fue resucitado por Dios. Uno hace una confesión, esa oración. Y dice que si tú la haces, esa oración de todo corazón, que es de todo corazón, con toda la fe, sin hipocresía, sin duda, creyendo realmente que este es tu pasaporte a la vida eterna, en ese momento se abre un libro en el cielo, un libro donde se anota tu nombre, tu fecha, de cuando tú hiciste esa oración, que recibiste al Señor Jesucristo como tu único Señor, dueño y Salvador. Y tú quedas registrado en ese momento como un hijo de Dios y de la familia de Dios. Y de ahí en adelante nosotros ya no somos de las tinieblas, sino de la luz. Y cuando esto ocurre, nuestra vida comienza. No traje aquí una hojita blanca, voy a ver si la tengo. Nuestra vida, aunque haya sido negra, 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 digamos de color negro, de pecados, nuestra vida se comienza a convertir en una hoja en blanco. A partir de ahí, entonces sería un nuevo comienzo así en blanco. Hazte de cuenta que tu vida era una hoja negra de pecados, oscuridad. Al recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, tu vida cambió de lo negro a lo blanco, es decir, tu hoja de vida ante los ojos de Dios comienza de nuevo en ceros. Y de ahí en adelante comenzamos un caminar que se llama la vida cristiana. La vida cristiana no es pertenecer a una denominación, no es pertenecer a un grupo de personas, no es pertenecer a ninguna religión de X, Y o Z, no es pertenecer a ninguna o ser seguidor de cierta persona, de cierto pastor o pastora, no. La vida cristiana es porque tú dijiste en tu corazón que aceptabas al Señor Jesucristo como tu único dueño, Señor y Salvador. Cuando hablamos de Señor, es el Rey de tu vida y de la mía. Por eso nos llamamos cristianos, porque de ahí en adelante comenzamos ya, no nosotros a vivir nuestra vida, sino que Jesucristo, Yahshua HaMashiach, comienza a vivir a través de nosotros esa vida. Es decir, a hablar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente. La vida de pecado ya